Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Continuamos con estos estudios que estamos haciendo de doctrinas reformadas esenciales, una guía para la educación de catecúmenos, que ya dimos los créditos a Esquema. Y vamos por el estudio número 17. Hoy nos toca considerar el estado de exaltación. Vamos por la pregunta número 1. ¿Qué es el estado de exaltación? La respuesta es la siguiente. El estado en el que Cristo en nuestra carne es exaltado en la más alta gloria en el cielo. Bueno, me voy a presentar como siempre. Está la hermana Diana con nosotros en la lectura de los textos. Si querés saludar, por favor. Buenas tardes a todos los que escuchan en los grupos y en el canal de YouTube. Y te toca leer en el día de hoy Romanos capítulo 5, versículo número 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está. Ahora vamos a ir explicando un poquito más. Primero vamos leyendo algunos textos, hasta ahí llegando eh, a la mitad más o menos del estudio y explicamos un poquito más. Vamos a seguir profundizando. Pregunta número 2. ¿Cuántos grados distinguimos en el estado de exaltación? La respuesta es la siguiente. 4. La resurrección, la ascensión, el estar sentado a la diestra del Padre y el retorno para juzgar. Y ya vamos adentrándonos un poquito más. Entonces, ¿cuántos grados distinguimos en el estado de exaltación? Ya vamos a explicar un poco qué es esto, exaltación. Son 4. Primero, estuvimos viendo la vida, la muerte del Señor Jesucristo. Estuvimos estudiando los estudios pasados, el estado de humillación. El estado de humillación, la continuación. Pero continuamos, vamos a decir ahora, con el estado de exaltación. ¿Y cuánto distinguimos en este estado de exaltación? 4. Primero, por supuesto, Cristo no quedó muerto, tuvo que resucitar, tuvo que ascender y está sentado a la diestra de Dios Padre y, por supuesto, tiene que retornar ahí para juzgar. Pregunta número 3. ¿Cristo resucitó en el mismo cuerpo en que fue enterrado? La respuesta es la siguiente, sí, pero fue cambiado a un cuerpo glorioso y celestial. Entonces sabemos por los mismos textos y de los evangelios que Cristo cuando resucitó con el mismo cuerpo. Pero a diferencia que fue cambiado a un cuerpo que fue glorificado, un cuerpo glorioso y celestial. Pregunta número 4, acá no hay texto, en la 4 sí. Y la pregunta 4 es la siguiente. ¿Debido a qué poder resucitó Cristo? La respuesta, debido a su propio poder como el eterno Hijo de Dios, pero Él también fue resucitado por el Padre. Y tenemos dos textos, que es Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, respondiendo Jesús les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y Romanos capítulo 8, versículo 11, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y ahí vemos un poco entonces de la respuesta con los textos, ¿no? Eh, ¿Cómo es que resucitó Jesucristo? Bueno, por el poder, o sea, eterno, primero y principal, que viste el texto número, el Juan capítulo 2, 19, fue cuando a él estaba hablando del cuerpo del templo de él, que ellos malinterpretaron, que yo decía, pensaba que estaba hablando del templo ese, que estaba ahí, que era de piedra, pero él está hablando del templo de él, pero lo que nos concierne a nosotros es que estaba diciendo que él mismo iba a levantarse de los muertos, ¿no? Y en Romanos capítulo 8, versículo 11, ya se nos muestra, pero iba a ser, vamos a decir, por el poder del Padre, que el Padre lo iba a levantar. O sea, Dios mismo, entonces iba a levantar a su Hijo. Pregunta número 5. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? La respuesta es la siguiente. Es la prueba de nuestra justificación, el poder de nuestra resurrección espiritual
y una prenda de nuestra gloria final. Y acá tenés 3 textos para leer. Romanos capítulo 4, versículo 25. Ya te lo leo. 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora te doy lo siguiente, porque si no, no me podés explicar cada uno de ellos. El otro es en Romanos 6. Pero es importante, quiero que entiendas, pues si lo leo, dejo que lea la hermana Diana todos los textos, después no me voy a acordar para explicar cada uno. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa la resurrección de Cristo? Bueno, es la prueba, escuchen, porque es importante para nosotros, es la prueba de nuestra justificación. ¿Por qué? Porque es el poder de nuestra resurrección espiritual y una prenda de nuestra gloria final. Entonces, cuando Cristo resucitó, dice el capítulo 4, versículo número 25, que ¿para qué fue? Bueno, para nuestra justificación, dice allá, ¿no? Arriba está en amarillo. Cuando fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. No nos olvidemos, amados, que a veces hablamos de la muerte de Cristo, pero si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera justificación. Entonces hay que entender cuando hablamos de la muerte también de la resurrección de Cristo. Eso vamos a decir es la prueba de que fuimos justificados, así como Él fue resucitado, nosotros también vamos a ser resucitados. Entonces ahí hay, vamos a decir, es importante creer en la resurrección, porque si Cristo resucitó, entonces también nosotros vamos a resucitar. Ahí está la prueba, vamos a decir, de nuestra justificación. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, por favor. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escuche bien lo que voy a decir. Esta es la prueba, pero del poder de nuestra resurrección en el sentido espiritual. ¿Sí? Porque cuando hablamos Romanos capítulo 6, estamos hablando de que hubo, dice, ¿acaso ignoráis? O sea, continuemos pecando, ¿para qué? ¿Acaso no saben que ustedes resucitaron en el sentido espiritual? O sea, fuimos, porque muchos dicen, ustedes fueron puestos en la cruz. No, nunca nosotros fuimos sepultados. No, fuimos resucitados. No, porque nunca físicamente. Está hablando en sentido espiritual. Entonces cuando estamos hablando en esta sesión, el punto número 5, ¿qué significa la resurrección de Cristo? O sea, ¿qué significa? Es la prueba, vamos a decir, si Él resucitó, también en sentido espiritual, nosotros fuimos crucificados, fuimos enterrados con Él y fuimos resucitados. Pero esta resurrección que está hablando acá Romanos 6, que leyó la hermana Diana, es en el sentido espiritual, amado. Por eso que dice acá, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Usted empieza a vivir ahora, por eso él dice, ¿crees esto? Por supuesto hay una resurrección futura. Ahora vamos a ver si es el texto este que voy a hablar, a ver si el texto es 1 Tesalonicenses. No, es acá, sí, es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está. Y esta es la prueba, vamos a decir, de la prenda de nuestra gloria final. Ese texto muy bien habla de una resurrección, pero una resurrección gloriosa y en el sentido física. Ahí está, ahí tenemos todo, vamos a decir, los textos. Uno en el sentido espiritual y el otro en el sentido física. Cuando Él venga, vamos a decir, en su segunda venida, van a ser resucitados. Ahora hubo una resurrección en el sentido pero espiritual. Nuestro cuerpo, estábamos muertos en delito y pecado, y nuestro cuerpo cobra vida. Perdón, nuestro espíritu. Pero a la segunda venida va a ser nuestros cuerpos. ¿Sí? Pregunta número 6. ¿Cómo ascendió Jesús al cielo? La respuesta: Él ascendió ante los ojos de sus discípulos corporalmente y localmente. Y nos da Hechos capítulo 1, versículo 9, por favor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Así es, el otro texto es Lucas capítulo 24, versículo número 51. Dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí vemos entonces cómo ascendió Jesús al cielo. Ascendió como, bueno, corporalmente, en un lugar localmente. Algunos dicen que no ascendió, que murió, que quedó ahí, pero la Biblia nos atestigua que el Señor ascendió corporalmente con un cuerpo, ¿no? Pregunta número 7. ¿Qué quiere decir que Cristo esté sentado a la diestra del Padre? La respuesta es la siguiente, que en el cielo Él es exaltado al estado de la más alta gloria y poder, que su nombre es sobre todo nombre. Y nos da dos textos. Uno es Hebreos capítulo 1, versículo número 3. 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Perdón. Entonces, él habiendo terminado esta obra que hizo, de la propiciación, expiación, él es exaltado al estado, vamos a decir, de la más alta gloria, al lado del Padre, como estuvo al principio, ¿no? Y así nos dice el libro de Hebreos. Y ahora nos da el texto de Efesios capítulo 1, versículo 20 y 22. Efesios 1, 20 y 22. Sí, Efesios capítulo 1, versículos 20 y 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está, Efesios capítulo 1, versículos 20 y 22. Entonces, ¿ya lo cerraste? Sí, ¿no? Sí. No. A ver, ¿dónde era? Aquí, mira. Está marcado. 22, 20 y 22. Estás buscando otros textos, Aquí ¿no? tengo el otro, pero mira. Está bien, 20. Entonces, dice que el cual operó en Cristo, ¿no? O sea, pero en el 19, ¿qué dice? Su primera letra el poder, ahí está, ¿ves? El poder es que operó en Cristo resucitándole de los muertos y ahí está, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y qué? Y ahí está, por eso está sentado. ¿Qué? Él tiene dominio sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder. Yo no me acuerdo si, deme un segundo, mientras vos buscás, ¿tenés otro texto o no? Sí. Tenés, dame un segundito, pero yo no me equivoco, a ver si puedo encontrar mi Biblia. Sí, porque si no me equivoco es en Mateo capítulo 28, yo te doy para en Mateo 28 y es acá, versículo 18, dice... Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está. Entonces vemos que este estado de exaltación que está a la diestra de Dios Padre, Él es exaltado al estado de más alta gloria y poder, como Dios mismo, es Dios mismo, y Él tiene ahí todo poder, toda gloria, todo dominio, tanto en el cielo como en la tierra. Y eso estamos viendo el estado de exaltación. ¿Para qué? Para que en su nombre, vamos a decir, toda persona, vamos a decir, se incline ante Él. Y nos da, bueno, Efesios 1, 20 y 22, ¿no? Ahora vamos a la pregunta número 8. ¿Qué hace, dice ahí, qué hace Cristo en el cielo? Y esta pregunta es muy importante. La respuesta es la siguiente. Él prepara un lugar para su pueblo, intercede por él y los bendice con todas las bendiciones de la salvación.
Y ahora, bueno, nos da, qué bueno, ¿no? Porque esto anticipa un poco lo que el domingo entramos, si Dios quiere, en la nueva epístola, ¿no? Ujú. ¿Sabes cuál es? No. Efesios, sí. Efesios, excelente. Efesios. Y vamos a ver ahí, ¿no? Porque vivimos en un mundo, vamos a decir, de la iglesia donde dice que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, abrir camino y todo lo que siembre, ampliar, como ese, amplía El sitio de tu tienda, dice. amplía el cielo de tu tienda, cosecha. Las estacas de tu Y todas esas arpa. cosas que ustedes escuchan de ahí para sacar dinero. Ujú. Pero no es así. Él nos ha bendecido, sí, amado, pero a diferencia de Israel, que eran bendiciones más decir materiales, que habían que ser también espirituales, nos muestra que las bendiciones ahora a su pueblo son bendiciones espirituales. Por supuesto no niega que hay bendiciones materiales, claro que hay materiales, pero que todo lo que nos da proviene de Él. Pero estas bendiciones que tengo que hablar el domingo, como la justificación, la redención, la elección, la predestinación, todas esas cosas son bendiciones. ¿Usted cree que usted eligió a Jesucristo porque le dio... no, esto, cuando yo te hablo el domingo de la predestinación, de la elección, eso no es un decreto eterno, ni siquiera basado en usted si usted no existía. Entonces es importante entender esto, que todo proviene, o sea, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Cristo en el cielo? Prepara un lugar para su pueblo, intercede por él y los bendice con todas las bendiciones de la salvación. Y ahora la hermana Diana va a leer todos estos textos que van a hablar con los textos. El primero, Efesios 1, versículo 3, si puedes leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí está, eso es un poco de las bendiciones que tengo que hablar el domingo, la predestinación, la elección, la redención, la adopción, la santificación y futuramente la glorificación. Son bendiciones espirituales, amado, que vamos a desarrollar un poco el domingo. Ah, Juan capítulo 14, versículo número 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está. Y Hebreo capítulo 9, versículo 24, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está. Un momentito, perdón. No sé si está en el 27, donde dice intercede, puede ser o no. A ver, porque yo no sé si no me lo acuerdo de memoria. ¿Está o no? Ah, no. A ver. No. Hay una parte, no me acuerdo en cuál es. ¿Qué es? ¿Hebreo 9? ¿Es eso lo que tenés? Porque yo lo dije ahora de memoria porque no me lo acordaba en qué parte está. ¿Vos leíste el versículo número? 24. 24, porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano, figurará sino en el cielo para presentarse. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Hay una parte donde dice que Él continúa intercediendo por nosotros. Bueno, ya si me lo acuerdo, después lo voy a decir. Pero a ver si es hebreo. Dame un segundo. Bueno, vamos a seguir hablando. Entonces, ¿para qué fue? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Pero en el sentido de que Él sigue todavía su trabajo. No es que Él terminó la obra. Yo no sé si lo puedo encontrar, pero era hebreo. Yo sé que está en el capítulo 7, a ver, versículo 25, por ahí. 7:25, por favor. Si lo querés leer, porque vos sos la que lees. Bueno, 7:25. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está, ese es el texto. Yo no sé por qué nunca lo agregan en la Biblia de los catecismos o así. Pero, ¿para qué está en el Cristo en el cielo? Bueno, Él intercede por nosotros, amados. No solo terminó la obra, que Él sigue haciendo esa obra, pero no está intercediendo como si ahora, Padre, te ruego para que los salve. No, ya está intercediendo por los salvos. Está orando, o sea, ya terminó el sacrificio y todas las obras que Él hace como sacerdote ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue haciendo, no es que terminó la obra y ya está. Todavía sigue por eso bendiciendo a nosotros. Por eso es importante que pidamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pregunta número 9. ¿Qué hace más Cristo en el cielo? Bueno, la respuesta de guía catecúmeno es: Él reina sobre todo, de forma que Él pueda regresar para establecer el reino de Dios. Y nos da 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28.
Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí está, gracias. ¿Qué pasó? Qué fuerte esta porción. ¿Querés comentar algo? A ver, ¿qué puedes decir? No, decía que de alguna manera el Señor deja claro aquí que el Señor Jesucristo tiene sujetas todas las cosas, excepto al Padre. Sí. O sea, que de alguna manera el Hijo también, aunque las cosas están sujetas a Él se somete al Padre y quedan sujetas también al Padre. Sí. Que sujeta a Él todas las cosas. Dice, se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, con ese respeto al Padre, ¿no? No se enseñorea del Padre, aunque todo está sujeto, Él le da lugar al Padre. Es una excelente pregunta para otro momento. Me acuerdo, me hace acordar una conferencia que había dado el pastor Samuel Waldron, que él habla de escatología. Este es un texto escatológico. Una pregunta de una iglesia que no quiero decir, bueno, reformada, también bautista, también de la gracia, y el pastor hace una pregunta, no me acuerdo si era el pastor Arocha o uno de esos, hace la pregunta y hace esto, o sea, ¿qué significaba? ¿Cómo es que va a entregar? Entonces, y la pregunta es quizás un poco, cuando lo vemos del sentido así hermoso como se sujeta, pero los que no entienden mucho este texto, vamos a decir, una persona, vamos a decir, un testigo de Jehová podía ver como que el Padre es superior y el Hijo no, porque tiene maldad en tratar de entender eso. Un testigo de Jehová, pero me acuerdo que hicieron una buena pregunta en esa iglesia el pastor Samuel Waldron hablando sobre esto, ¿cómo es esto de entregar? Entonces el hijo no va a reinar más, ¿cómo es esto? Es algo profundo que no es para ahora, pero sí me gustó ese comentario que hablaste sobre, de verdad, enseñando, vamos a decir que en ese... No me gusta porque creo que no lo usaban ellos esa palabra como usamos nosotros de subordinación, pero tenemos que hablar de la Trinidad, pero no es el tema ahora, ¿sí? Pero quiero hablar, sí, de algo sobre esto. ¿Qué hace más Cristo en el cielo? Y la respuesta, escuche bien, Él reina sobre todo. Y esto es importante porque es escatológico. No hablé mucho, generalmente estoy 50 minutos, gracias. Pero ahí voy 22. Y va a ser casi la última pregunta, así que ya me voy a tomar el tiempito para explicar esto. No, si le podés leer solamente, ¿qué lecturarías vos? Yo no te voy a poner nada escatológico, ¿no? Solamente que quiero que leas el versículo número 20, a ver, el versículo número 24, ahí, ¿qué dice? Luego el fin, cuando entregue el reino. Ahí, cuando entregue ¿qué? El reino. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿de qué tiempo está hablando? ¿Tiempo presente o tiempo futuro? Pues entiendo yo ahí que está reinando. Está reinando. O sea, es difícil de entender eso. Cuando entregue, no, porque cuando uno entrega es porque está reinando. Cuando yo no sé cómo es en tu país, porque bueno, la hermana Diana es de Colombia, ¿no? De Colombia, de Medellín. Yo soy argentino, pero no sé cómo es en tu país, pero acá cuando se entrega lo que se llama el mandato presidencial, la bandera, uno le entrega, pero después de 4 años de elecciones, si no es votado, entrega al partido mismo electo o lo que sea. Pero cuando entregas, ¿qué pasa? ¿Estuviste recién, entraste a reinar o gobernar? No, fue porque ya reinó. Exactamente. O ya gobernó. Entonces, hay muchos que, cuando vamos a decir, que estudian sobre escatología, y es tan claro el texto que por ahí no lo ven. Dice, no, cuando Cristo va a reinar en un milenio futuro. Y este es uno de los textos que utilizamos, perdón que digo, o sea, aquellos que creemos que Jesucristo ya está reinando, pero no ahora vamos a decir, porque pero si estuviera reinando eso es porque existe el mal y porque existe estas cosas, porque no es el momento para hablar de escatología, pero ya empezó a reinar entre un ya y todavía no. Ya empezó
una nueva, vamos a decir, un nuevo reino inaugurado. El reino arrepentido porque el reino de Dios ya se ha acercado, ya ha empezado. ¿A dónde? Ya lo hablamos muchas veces, amados, en el corazón de la persona, en una iglesia. El gobierno puso pastores, puso una iglesia local para el cuidado. Él está reinando, no es un simple cuatro paredes. Es más, en el antiguo, perdón, en Apocalipsis cuando uno habla de Cristo hablándole a las iglesias, dando directrices, o sea, Claro. dejó la palabra, pero aún así les está hablando a las iglesias, pero tengo contra ti, o sea, ya está gobernando, está Sí, reinando. no se dirigen solas. Ujú, Por eso, pero en el sentido físico, todavía no, eso es verdad. ujú. Cuando Él venga en sentido físico, ya, vamos a decir, todo lo impío va a desaparecer. Por eso que muchos dicen, no, cuando venga en un milenio va a reinar. No, Él ya está reinando, Él está sentado a la diestra de su Padre, y eso significa que Él está reinando. ¿eh? Entonces eso es importante que podamos entender cuando entregue el reino al Dios y el Padre, y haya suprimido todo dominio, toda autoridad. Ahora está en eso, y por mí, ¿cómo lo hace? Todo dominio, autoridad, principado. Por supuesto, él tiene un gobierno, que es la iglesia, y tiene, podríamos decir, es el cuerpo, vamos a decir, la iglesia militante que avanza firme y adelante. ¿Y con qué lo hace, amados? Con la palabra. Con la palabra, con la espada, con el evangelio, Ujú. va abriendo las rejas, liberando a los cautivos, los oprimidos, dando vida. Guiando por su Santo Espíritu también. Claro, por supuesto, eso es su Santo Espíritu que mueve a la iglesia, Ujú. y pero utilizando el poder, por eso dice que el Evangelio es poder, el poder de Dios. Y así como el poder mismo que estamos hablando que resucitó de los muertos, Señor Jesucristo, el mismo poder tiene la iglesia ahora por el poder de su palabra, que es espíritu y verdad, y la iglesia avanza. Muchos tenemos mucho miedo de que la iglesia tiene miedo y retrocede. Eso no está para reprender ni nada, pero sí, si nos mantenemos bajo las órdenes del Señor y de nuestro Rey, como ustedes ven, no sé si escucharon ver la Guerra Santa, alguna vez leí en el canal, y hablaba como la iglesia incluso a veces era invadida por diablos, y los otros diablos que entran a la ciudad santa, y el Señor se molesta, pero bueno, es una alegoría de John Bunyan. Pero ¿qué quiero decir? Sí, ya está reinando, y él está, vamos a decir, suprimiendo todo dominio, toda autoridad y potencia. Por eso Satanás dice, no, que le vamos a atar, le vamos a pegar una patada. No, no es. Él tiene, vamos a decir, dominio, tiene autoridad, tiene potencia. Esas personas que están muertas en delito de pecado. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, él por su iglesia, el evangelio, y por supuesto su espíritu, que todavía sigue operando y sigue intercediendo por todavía. Te pido, Padre, todavía, ¿qué dijo en Hechos 17, en Juan 17? Por los que van a creer. Ujú. Ya está, y sigue orando porque faltan todavía. Faltan todavía. Gente que quizás todavía no nació, gente que ha nacido, gente que tiene 1 año, 2, 3 o 4, no sabemos, o algunos que están por morir, no sabemos. Pero Él está reinando. Entonces, hay una iglesia, hay un pueblo. ¿Usted cree que no hay un rey Claro, que está reinando? claro que sí. Amado, entonces yo no entiendo a mucha gente que dice, no, que Cristo no está reinando. No, sí está reinando. El asunto es que, ¿qué sucede? Como la iglesia también está reinando en el sentido espiritual, ahora, porque físicamente usted ve mucho de la iglesia y vamos a decir, nos miran a nosotros y dicen así como, hay gente que tiene pareciera, ¿por qué? Porque su cosmovisión de la iglesia es de calle de oro y de grandes lujos. Eso es lo que sucede, pero no es así. Pero Cristo ya está reinando. Y fíjese que es el versículo 25. Porque es preciso que, y dice que es que Él, versículo número 25, versículo, Que Él reine hasta que haya puesto a todos otro sus texto, enemigos debajo que de sus pies. Él reine tiempo presente continuo. Entonces Él está, porque Él sujetó todas las cosas bajo sus pies. ¿Mm? Entonces es importante que podamos entender esto. Cristo está reinando. Amado, no quiero decir que usted salga y diga, voy a estar a reprender al enemigo. No, pero Él está reinando. Todo dominio, toda autoridad. Por eso, ¿cómo podemos hacer para ganar esas almas para Cristo? Que Él misma la ganó en la cruz. Es por predicar el verdadero evangelio. Llevando el verdadero evangelio, orando, y llevando, vamos a decir, esta luz al mundo de las naciones y a la mente. Satanás cegó en entendimiento, pero Él está reinando. Ahora la pregunta es, ¿cuándo retornará Cristo? La respuesta es, cuando todas las cosas estén terminadas de acuerdo al consejo de Dios. La hora y la venida nadie la sabemos.
O sea, nosotros no la sabemos y nadie la sabe. Cristo dijo que solamente el Padre sabe esto, ¿no? Y entonces nosotros no podemos estar especulando, como escuché hace un tiempo y muchas veces, sobre la segunda venida de Cristo. A nosotros, como dijo Cristo, a ustedes no les concierne estas cosas. Saber. A nosotros lo que nos concierne de verdad es llevar el Evangelio, expandir el Evangelio, eh, predicar de que Cristo vivió una vida, murió, fue sepultado, Él ascendió, fue saltado al más alto gloria junto al Padre, pero todo esto no termina y Él está reinando, pero Él va a volver, amados. Y ahí va a terminar todo esto, como dice ahí, porque dice, cuando dice, va a entregar todo esto, todo esto que esto al Padre, se sujetará, que le sujetó todas las cosas que Dios... Para que Dios sea todo en todos. Sí. Entonces, amados, si esto es así, y estuvimos viendo que Cristo vivió una vida, como estuvimos hablando de todos estos estudios pasados, que murió, resucitó, hizo propiciación, expiación por nuestro pecado, resucitó, hizo para ser justificado, Él está reinando. Una persona, perdón, no puede seguir viendo como antes. Si Cristo dice, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Rey, bueno, entonces uno se debe sujetar a ese reinado, porque en el mundo hay dos clases de reino. Ustedes saben, el de las tinieblas y el del Señor, el príncipe de las tinieblas. Entonces, si uno está bajo ese reino, ahora si yo digo, no, Cristo no está reinando, como dicen algunos, es cuando Él venga, entonces yo puedo hacer lo que bien me place, porque si no hay rey, no hay ley, no hay gobierno. Cada uno que haga lo que quiera, como pasó con Israel. Se acabó la teocracia. No, no es así, hay un rey todavía, hay un gobierno. ¿Cómo está? Bueno, en una iglesia donde están dos o tres, ahí estoy yo. Mientras esté mi santa palabra, sea predicada y mi espíritu ahí, estoy ahí con vosotros hasta el final del tiempo. Estoy gobernando todavía, reino en sus corazones. Y eso es importante, amados. Y nosotros debemos afianzar esto y usted lo debe creer. Porque si no cree que Cristo está reinando, entonces no tiene ningún sentido. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, en este estudio último de esta semana, Señor, hacemos los martes y los jueves, vimos el estado de exaltación. Pudimos aprender que el Señor Jesucristo fue exaltado, y lo vieron incluso los testigos, que fueron los discípulos, cuando Él resucitó, ascendió, fue sentado a la diestra del Padre. Que fue incluso Esteban, cuando estaban apedreando, me acuerdo que lo ve ahí sentado ahí. También sabemos que dice su palabra que Él va a retornar, nos muestra muchos textos, Apocalipsis, Tesalonicenses, Daniel y otros, pero va a venir a juzgar allá. Va a venir a juzgar a todas las personas, tanto sean vivos, que estén vivos en ese momento, o sean muertos, que los resucitará. Entonces nosotros tenemos la esperanza de un cuerpo que va a resucitar si estamos muertos o va a ser glorificado. Pero ahora eso ya ha empezado. ¿Cómo sabemos? Bueno, fue porque ese mismo poder que le levantó a su Hijo de los muertos nos levantó a nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esto no fue por una decisión que tomamos por Cristo ni nada. Fue el poder mismo que nos levantó. En algún momento nos levantó en una resurrección espiritual. Porque si podemos mirar atrás y podemos mirar así nuestra vida, muchos de nosotros podemos mirar nuestras cosas que hacíamos antes. Muchos pueden ver su vida, que hacían, si fumaban, tomaban trago, bailaban por ahí, salían a la noche. Las cosas que podían hacer, mundanamente se rían de las cosas de los demás. O alguno, el más que se considera espiritual o más moralista, dice, yo no hacía esa cosa, pero estaba muerto en delito y pecado igual. Entonces sabemos que ese poder, o sea, la prueba que tenemos de verdad de nuestra resurrección espiritual y de nuestra justificación, que es el poder que usted le levantó a Él. Y eso nosotros tenemos, que eso ha sucedido con nosotros. No fue un cambio de actitudes, Padre, de moral y de ética leyendo Biblia, entonces modifico mi pensamiento, ¿no? Y planto buenos pensamientos. Digo, en esto voy a pensar y cambio pensamientos del mundo por el nuevo. Aunque estas cosas se deben hacer, suceden cuando hay una regeneración. Y
cuando hay una regeneración, entonces sí sucede eso. Por eso le agradecemos, Señor, porque de verdad confiamos esto que está en su palabra y también tenemos la esperanza, Señor, de que Él está reinando ahora y la esperanza de que Él va a volver, va a retornar. No sabemos cuándo, pero mientras hacemos eso, hacemos la obra de este lado del sol, esperando que si Él viene o si morimos, ir a la presencia. Así que le agradecemos, Señor, por esto, todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias. Como siempre decimos, amén. Amén. Gracias por el estudio, pastor. Gracias, gloria a Dios. Y esperamos el martes que viene, que ya vamos a empezar, voy a considerar que tenemos que empezar con este pacto, la teología pactual, pacto de gracia, vamos a ver cómo lo vemos, porque acuérdense que aquellos que se dividen entre los reformados están los, vamos a decir, los bautistas y los... muy bien, los credos bautistas, exactamente. Así que vamos a ver... nosotros voy a chequear un poco esta guía de catecúmenos, creo que es una posición esta paido bautista. Así que no digo nada contra los hermanos paido bautistas, pero sabe que nosotros somos de la teología pactual, o sea, credo bautistas, ¿no? Así que vamos a ver que el Señor nos esté guiando, Dios mediante. Igual siempre lo voy a hacer con amor al estudio.